sobre los consejos judiciales en Europa y es demoledor. Es demoledor porque, claro, la imagen del funcionamiento de los consejos judiciales en Europa es terrible. Nos quejamos del nuestro, no estamos mal en la comparación. Y dice cosas que los consejos judiciales en Europa en gran medida se crean fruto de la afortunada publicidad de la diplomacia italiana. Es el intento de trasladar un modelo idealizado de Consiglio Superior de la Magistratura que no se responde a la realidad y que luego, cuando es trasladado, pues muestra pues, de sus deficiencias. Entonces, para empezar, eso es demasiado grande. Sí, como decía Rosa, no es un órgano de representación de los jueces, ni debe serlo, y es un órgano de gobierno, estoy totalmente de acuerdo con Pablo, 20 son muchos. Y yo sé decir algo que sé que es impopular. Yo he vivido bajo los dos consejos, el consejo sin comisión permanente y el consejo con comisión permanente. Dadme la comisión permanente 1000 veces, con todos los defectos de presidencialismo que queramos, pero era mucho más previsible y mucho más eficaz desde el punto de vista administrativo. Y con esto no valoro la labor del actual presidente, simplemente digo que un órgano ejecutivo de 7 miembros es mucho más eficaz que un órgano de 21. Y esto ocurre. Por tanto, lo que probablemente hay es un problema de diseño original, de diseño constitucional. Segundo, y ahora retomo lo que ha dicho Pablo porque coincido plenamente con él, los jueces españoles son independientes. No sé si a pesar del Consejo, pero está absolutamente marcado en su código genético. No hay un juez español que entendiera una presión por parte de ningún otro poder o ningún otro grupo que no fuera su forma de entender la aplicación del derecho. Lo que sí hay, y aquí es donde distinto un poco de Pablo, como bien sabe, es problemas de independencia no individual, sino problemas de independencia en el autogobierno. Ahí es donde se genera el conflicto. Y ahí es donde, aunque el juez individual sea independiente, si el autogobierno no es percibido como independiente por la sociedad, entonces la sociedad no percibe la independencia judicial. Y ahí es donde sí tenemos un problema. Tenemos una percepción social del Poder Judicial como no independiente, muy incentivados por los conflictos que a su vez se generan en el ámbito político. Dicho eso, a José Eugenio, claro, porque de todas las competencias, y lo has dicho muy bien, Rosa, y estoy totalmente de acuerdo contigo, el verdadero problema del Consejo no está en las decisiones de administración ordinaria. Ahí no hay ningún problema. Tampoco en la selección, donde se puede discutir el sistema de oposiciones o no, pero no es objeto de una crítica generalizada. La inspección tuvo problemas, ya no los tiene. Régimen disciplinario, no hay problemas. Lo que genera problemas son los nombramientos, las promociones. Ahí es donde está la gran clave. Y ahí es donde elijamos la elección parlamentaria de los vocales o la elección puramente corporativa, mientras el sistema de nombramiento y de promoción no venga con las suficientes garantías, va a tener una apariencia de condicionamiento externo que les va a afectar. Es en el nombramiento donde hay que trabajar. ¿Cómo? Ya no lo sé. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el diseño de los primeros años, lo decía muy bien José Eugenio y estoy totalmente de acuerdo, no se hacía un sistema de cuotas. El introducir el sistema de cuotas en la selección parlamentaria de los vocales supone la identificación popular de los vocales con una determinada orientación política. Si viviéramos en el mejor de los mundos, podríamos volver al pasado, pero no creo que esto sea posible. Y que volver a la idea de un consenso amplio en la selección de los vocales no es viable ahora mismo. Dicho eso, o cambiamos el sistema de selección. Yo he defendido el sorteo no por convicción, sino porque no se me ocurre otra idea.
O, sobre todo, que es la otra posibilidad, cambiamos los mecanismos de nombramiento. Y ahí Europa no nos dice nada, ¿eh? Caben comisiones técnicas, caben separadas del autogobierno, cabe que incluso que el autogobierno pues evitar que se concentre en un solo órgano. Bueno, estos son caminos a seguir. Así que creo que he sido lo suficientemente breve. Creo que, como se ve, creo que coincido mucho con Rosa. Nada más, gracias, Javier. Bueno, sintetizando un poco lo que dice Rafa, las ideas, que ha centrado bastante el tema, como las intervenciones anteriores, y para que Rafa opine, es un consejo demasiado grande, 20 siempre un parlamento, una comisión permanente reducida podría no serlo, esto pensó Carlos Lesmes, los jueces son independientes, pero el consejo no. La lotización ha hecho un gran daño, las cuotas es el problema, es la enfermedad, y los problemas están en los nombramientos discrecionales, tema que precisamente Rosa ha estudiado muy bien en el Reino Unido y habría que objetivar. Y yo añado una cosa. Hay quien sancionar a quien incumple la Constitución. Quien no renueva en tiempo pierde el poder de nombrar. Tiene que merecer una sanción. No se puede incentivar a quien decide si nombra 3 años después. Con lo cual, podríamos pensar si se deroga la prórroga o se derogan algunas de las funciones de un consejo que está indebidamente prorrogado. Pero tiene que haber una sanción para los partidos que no cumplen la Constitución y no renuevan en los plazos constitucionales, porque esto es parte de la pérdida de confianza que deja herida de muerte al Consejo. Bueno, Rosa, son... Perdona, Javier, una cosa que no he comprobado, pero que me comentó el otro día Mario Hernández, en la línea de lo que tú has dicho. Por lo visto, en el Parlamento italiano, una proposición de ley de reforma del Consejo propone que en el caso de incumplimiento de los plazos por parte de los partidos o por parte de los partidos y del Parlamento, se proceda automáticamente al sorteo entre los candidatos propuestos. Esto conecta con esta idea que he dado, que no es mía, pero que he leído en autores italianos, de que tiene que haber una sanción a quien no cumple. Uno no puede decidir cuándo nombra. No nombra, usted pierde el derecho a nombrar. Rosa, ¿qué quieres hacer? Sí. Pues que querría, apuntar muchas más cosas de todo lo que ha salido, porque creo que este es el sentido de estos seminarios, ¿no? La verdad es que creo que han salido cosas muy interesantes, que lo que hacen es limar tus ideas, en fin, seguir centrifugando, pero bueno, alguna cosa que se me ocurría al hilo de las intervenciones, con mucha prudencia, porque no hace falta que yo recuerde los nombres y apellidos de quienes han intervenido y han sugerido cosas, y yo soy una mera advenediza en este mundo, que tengo todas las desventajas del mundo, pues porque acabo de empezar antes de ayer a trabajar y estudiar esto, pero tengo una ventaja que digo con mucha humildad, y es que no he estado en el Consejo, no soy magistrada y por tanto, aunque tengo una enorme inexperiencia de todo eso, pues quizás soy muy atrevida y ese atrevimiento y quizá esa fuerza y ese input de estudiar y de mirar los papeles y darles vueltas y reflexionar y charlar mucho en los despachos de colegas, ¿verdad, Javier? Y escuchar y hacer mucha charla de pasillo, pues eso hace que te surjan cada vez más ganas de pensar, y creo que pensar es necesario con estos temas. ¿Qué se me ocurre? Bueno, con lo que ha planteado Aguiar de Luque, yo creo que empatizo mucho y le entiendo. Yo creo que al final es inevitable caer en esa melancolía y en esa frustración, y llega un momento en que al haber estado desde tantas barreras viendo la realidad, pues es normal no tener estas idas hacia adelante, estas idas hacia atrás. ¿Qué se me ocurre? Bueno, una de las cosas que yo creo que se ha hecho y que se ha hecho mal es que se ha ido tocando el Consejo de forma quirúrgica. Es decir, el Consejo se diseña un modelo que yo creo, y no sé si estáis de acuerdo, pero por las intervenciones me parece que sí. Yo creo que el modelo del constituyente no es malo. Es decir, si uno mira la redacción del 122, es que yo a medida que vuelvo sobre el 122, y creo que ya pasan de muchas las veces que me lo he leído, es que es un buen artículo. Es que intentando sacar punta a cada una de las palabras, de los párrafos y de las frases, creo que es un buen modelo, y creo que tiene suficientemente apertura y suficientemente cierre de filas como para diseñar un buen órgano. Y, por tanto, creo que uno de los problemas es que se ha hecho intervenciones quirúrgicas
sin sentido y, por tanto, como decía, si en un engranaje toco una pieza porque me corre prisa tocar esa pieza para solucionar este problema, el engranaje deja de funcionar. Otro de los aspectos que yo veía es que quizá esto suena muy prosaico y quizá suena, no sé si decir muy pragmático, pero yo creo que también, si uno repasa todos los mandatos, y creo que algo he entendido que comentaba Pablo, los carismas de las personas al frente de las instituciones también dejan su pequeño pozo y, por tanto, es injusto no ser capaz de, en esa dinámica de contemplación de todos los mandatos del Consejo, no se puede hacer, yo creo, el mismo diagnóstico. Y es verdad que a veces se hacen juicios generalistas injustamente por determinados carismas al frente de las instituciones. Y este ejemplo genera mucho menos incómodo si lo sacamos a otra realidad. Cuando yo me puse a estudiar la reforma británica, que es una reforma que a mí me sorprendió enormemente al poco tiempo de estar en Londres, porque dije, ¿cómo ha podido el Reino Unido, lo comentábamos el otro día en una jornada que compartí con el profesor Pablo Lucas también, cómo ha podido tanto tiempo el Reino Unido tener esa imagen de profunda credibilidad, pedigrí, reconocimiento de su independencia, teniendo un diseño institucional que, como alguna autora decía, era una broma entre intelectuales, porque juntaba en una única institución la máxima capacidad para nombrar a dedo, teniendo poderes en el ámbito legislativo, ejecutivo y judicial. Bueno, pues es verdad que hizo falta el carisma de una persona en el Ministerio de Justicia y una persona al frente del Poder Judicial específico en el gobierno de Tony Blair para llevar a cabo la profunda reforma que se desarrolló. Por lo tanto, creo que no es baladí también hablar de los carismas de determinadas personas en determinados momentos. Se hablaba también de la politización de la justicia y estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Pablo Lucas. Es decir, suena una cosa que escribí hace poco, una madre no puede enseñarle a un niño que no se pega pegándole, porque es absolutamente una contradictio in terminis. Por lo tanto, señores, no hablen de que viene el lobo de la politización de la justicia si el planteamiento de base es profundamente de politización. Y repito la palabra porque el Consejo es un órgano de naturaleza política y, como decía Rafa, hay un grupo de funciones de naturaleza, de carácter de gestión, de naturaleza administrativa, de bajas de licencias, de permisos, pero esas no son las que plantean problemas. Las que se plantean problemáticas y controvertidas son las que no tienen ese carácter reglado aséptico, sino las que son necesarias, porque es que ese es el contrasentido. Es que, mire usted, es que es necesario que este tipo de nombramientos sean discrecionales y eso nadie lo pone en duda. Pero es que el riesgo implícito de que sea discrecional es que hay que ser capaz de encontrar la discrecionalidad conviviendo con la limitación para no caer en la arbitrariedad. Y eso quizá es lo que no se ha encontrado. Y cuando se hablaba de quizá la posibilidad de erradicar el Consejo, que yo también lo he pensado y lo he reflexionado y bueno, pues he leído cosas que plantean esta medida. Decía José Eugenio que el Reino Unido no tiene Consejo, ahora haré alguna reflexión sobre eso. Pero mi pregunta es, bien, vamos a aceptar esa posibilidad, pero ¿y entonces a quién le damos la capacidad de nombrar? Porque, claro, quitar una pieza de la envergadura y la densidad del Consejo en el engranaje significa tener la alternativa. Es decir, es imposible hacer y lanzar una tesis de esa naturaleza, o por lo menos yo así lo veo, sin tener la respuesta ya garantizada. Es decir, es como la moción constructiva. Miren ustedes que no puede interponer una moción de censura, sino añade un candidato que vaya a sustituir, porque es que el gobierno no se puede quedar descabezado. Pues mire ustedes que no puede plantear la erradicación del Consejo si no tenemos bien pensado quién va a nombrar discrecionalmente y quién va a gestionar la promoción de nuestros jueces y quién va a inspeccionar, etcétera, etcétera. Y, por tanto, como yo no he tenido respuesta y poniéndome en esos futuribles escenarios de, bueno, vamos a pensar en el Ejecutivo, me parecía entorpecer y perjudicar mucho más, o pensando en el Judicial y ni se me pasaba por la cabeza, pues pienso que sigue teniendo que ser necesario en el diseño de nuestro modelo tener un consejo como decía Pablo Lucas, que por lo menos no ha impedido, y entro en la frase que también ha compartido Rafa con Pablo, los jueces hasta el momento son independientes, la suscribo al 100% y creo que esa pedagogía jamás hay que perderla de vista porque nos hacemos un daño innecesario, incomprensible y que además se multiplica por N denostando todavía más la institución. Por lo tanto, suscribo toda la frase y lo que en sí conlleva. Los jueces en nuestro modelo son independientes. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Y el problema es que el concepto juez
se diluye a medida que subimos en el engranaje del Poder Judicial institucional, se diluye en el órgano colegiado, se diluye en la dinámica de las salas de gobierno, se diluye en los procedimientos de identificación de candidatos y de nombramientos, se diluye en los recursos de salas reducidas, ampliadas, se diluye en la necesidad de comparecer o no comparecer y por tanto, qué pena, porque efectivamente el punto de partida es la judicatura. Los jueces son independientes. Nadie ha demostrado que los jueces atiendan a presiones o a constricciones o a indicaciones políticas. Pero es que el concepto de juez como tal queda tan diluido cuando llegamos a ese funcionamiento del Consejo y de la institución como tal, que es donde entran los informes de Greco, donde entran las huelgas, donde entran las propias hojas comunes o posiciones conjuntas de las asociaciones judiciales, donde no pasa del 44,4%, que es yo creo que es bastante pobre, el volumen de ciudadanía que confía en una justicia de calidad. Es una pena, porque efectivamente la premisa y el punto de partida es cierto. Y por tanto yo creo que es la dificultad de combinar los ingredientes necesarios entre, por una parte, esa naturaleza política, esa discrecionalidad, esa capacidad necesaria, y por otra parte, hasta dónde y con qué límites. Y una de las cosas que yo creo que quizá, vuelvo a insistir y siento ser pesada, no ha salido es ¿y dónde está la rendición? ¿Dónde está ese contrapeso a esa discrecionalidad? ¿Y dónde está ese contrapeso a esa inspección? ¿Y dónde está ese contrapeso para hacer buen marketing, buena pedagogía y buena explicación del Consejo? Yo creo que eso, de alguna forma, también falta y se camina poco. No convence nada esa tesis. Yo creo que esa pieza no se le ha dado el valor y el potencial que tiene. Estoy siendo muy desordenada, sé que me dejo cosas. La comisión, Rafa, hablaba de la comisión, el modelo reducido a 5 respecto del modelo completo. Tú tienes muchísima más experiencia, Rafa, has estado dentro, lo conoces desde dentro, tienes mucha más información y un feedback que desde luego a mí se me escapa, por tanto, lo recibo, lo retomo y por supuesto lo voy a reflexionar. Pero quizá vuelvo a la misma argumentación. Que tú hablabas, es mucho más previsible, es mucho más eficaz, pero mi reflexión es, ¿queremos un consejo muy eficaz y muy efectivo? ¿O queremos un consejo que convenza profundamente por su independencia y por sus resultados? Y voy a decir una cosa que quizá no compartáis, pero yo sí que creo que el grado de discrecionalidad que hay detrás de las funciones no es el mismo. El grado de discrecionalidad o de relevancia política en los nombramientos no es igual que en la inspección, ni es igual que en la promoción, ni es igual que en la sanción. Hay distintos grados, aunque no lo diga el Constituyente porque no lo debe decir. Pero por eso hay tantos problemas con los nombramientos y no hay tantos problemas con la inspección, por ejemplo, y eso, Rafael, lo conoces tú muchísimo mejor. ¿Y qué podemos ofrecer? Pues tú hablabas de muchas cosas y entre otras has citado la posibilidad de diseñar un nuevo procedimiento de nombramientos. Podría ser, es una solución entre otras muchas. José Eugenio decía, el modelo británico. Pues el modelo británico está funcionando, lleva ya 16 años, un poco menos, 15 años funcionando. Y el modelo británico ha pegado un giro muy importante y no tiene un consejo que tenga competencias reales y efectivas, tiene pocas competencias y encima está estructurado territorialmente, con lo cual hay 3 consejos, es decir, que la relevancia real del consejo es pequeñísima. Pero es que ellos han suprimido el peso en un órgano dando una alternativa, la alternativa de un procedimiento alternativo de nombramientos, un órgano independiente alternativo de inspección y control sobre esos nombramientos y, por tanto, las funciones, al quitar el diseño del Consejo en un órgano, las han repartido, los huevos en distintas cestas, con sus luces y sus sombras, pero está funcionando razonablemente. ¿Es este el modelo que debemos de implementar? Pues no lo sé. Pero, desde luego, pistas sí que nos da. Yo creo que pistas sí que nos puede dar. Y el tema de Italia, el libro que has comentado, Rafa, por supuesto me lo he apuntado, no lo conocía, pero desde luego que me resultará útil segurísimo, el que dices de los consejos del Checo, que no lo conocía, no lo he leído. Y el tema de Italia, de la posibilidad, hablabas del incumplimiento de los plazos, que automáticamente en esa reforma plantea el sorteo. Pues me parece una cuestión a tener muy en cuenta y a reflexionar, porque ahí sí que creo que no da mucho más de sí la medida. Es decir, hay otras medidas que requieren más reflexión, pero estoy con Javier. Es decir, es que mire usted,
Es que la Constitución está para cumplirla y no podemos estar desgranando cosas donde no hay más harina, más trigo que cosechar. Es decir, sí o sí el Consejo se tiene que renovar, porque es que estamos hablando de que eso es una prescripción que no da más de sí. Entonces, generar un segundo elemento de sorteo, que desde luego lo que signifique es asegurar la renovación, yo creo que es útil y desde luego nos quitaría muchísimos problemas. Y bueno, no sé si me he dejado alguna cosa por el camino, que seguro que sí. Pero un poco esta es la idea de lo que yo quería decir. No te oigo, Javier. Javier, no se te oye. Javier, no se te oye. Gracias, Rosa. Creo que has dicho cosas interesantes que en buena medida compartimos casi todos, que el 122 no es una mala regla, pero cualquier regla se puede prostituir. Hay otros modelos, como el Reino Unido, como Alemania, pero no es una mala regla, que los jueces son independientes, que una comisión permanente puede ser eficaz, pero no independiente. El problema es que no queremos un parlamento. Y 20 son siempre un parlamento con grupos parlamentarios y quesitos. Has hablado de un nuevo procedimiento, quizás es esencial, y tú te sabes mejor que nadie el tema de designar un procedimiento más objetivo en los nombramientos discrecionales. Igual bastaría con eso y con sancionar a quien incumple la Constitución. Quien no nombra en tiempo pierde la facultad de nombrarlo porque es un enemigo de la Constitución. O, como se está discutiendo ahora en un proyecto de ley, no sé si Piedad lo habrá podido leer, chateaba en el chat, pues que se pierdan ciertas facultades del Consejo de Funciones. Se pierde la facultad de nombrar y el Consejo pues mantiene las facultades de administración, pero no puede nombrar discrecionalmente miembros del Tribunal Supremo. A mí esa propuesta no me parece mal. Bueno, vamos a dejar que pregunte la gente del auditorio, el que quiera. Toma nota, Rosa, de las preguntas y cuando lleguemos a 4 contestas. ¿Quién quiere preguntar? Que lo diga en el chat o tome la palabra o levante la mano. ¿Nadie quiere preguntar? Sí, hay varias palabras pedidas. Yo he levantado la mano, Javier. Sí, yo también. Adelante, Raúl. Bueno, no pensaba intervenir porque yo no soy un experto en esta materia, ni estaba en el Consejo, ni soy magistrado. Soy, como Rosa, pues un simple profesor de universidad, de los que probablemente denostarían los jueces, como decía Pablo. Vamos a ver, lo que pasa es que habéis dicho unas cosas que me han llamado mucho la atención. En primer lugar, los del sorteo. Yo recuerdo que una vez en Consejo de Gobierno sugerí que los rectores fueran nombrados por sorteo entre catedráticos con 6 sexenios. Me parece que, bueno, pues por lo menos no serían necesariamente peores que los que suele haber. Eso por un lado, por lo tanto, me parece muy bien. Luego también lo que me ha llamado la atención, Javier, que has dicho, a propósito de la sanción de los partidos que no cumplen la Constitución. Claro, esto está bien en general, pero ¿cómo se determina la comisión del hecho punible? ¿Quién determina que en efecto un partido político ha incumplido sus obligaciones constitucionales? Entrar en el, digamos, viscoso terreno de la política, porque habría que determinar sin género de dudas que efectivamente un partido político es responsable de ese incumplimiento constitucional. No lo he estudiado, pero ciertamente es para estudiarlo. Sanciones de partidos políticos que incumplen sus obligaciones constitucionales. ¿Cuáles son esas? No será más bien porque lo que yo creo, y además ha ocurrido en relación con otras funciones constitucionales, las funciones constitucionales son del órgano. Cuando el Congreso de los Diputados no se pone de acuerdo para proponer al rey el nombramiento de un presidente del gobierno, de una persona para que presida el gobierno, bueno, es verdad que la Constitución prevé una sanción, que es la disolución automática. Es un terreno verdaderamente muy interesante, que nos llevaría seguramente muy lejos, la determinación de esas responsabilidades de los partidos políticos. En fin, nada más. Enhorabuena, Rosa, que has estado genial, igual que han estado geniales los que con tantísima experiencia han opinado. Puedo decir que estoy de acuerdo con ellos en todo, incluso aunque hayan dicho cosas contradictorias. Raúl, no lo he matizado, estoy diciendo lo mismo que tú. La tesis no es cuando incumplan los partidos, sino cuando los órganos que tienen que nombrar no nombran en tiempo.
Entonces, pasado el plazo, ope legis, hay un incumplimiento. No hace falta un juicio. He referido a los partidos, pero es evidentemente el órgano que cuando se avisan con 4 meses de antelación, pues no nombra el tiempo. Me parece muy bien la matización, Javier, porque sonaba un poco, digamos, poco... Curso no se puede... ¿no? Está muy Javier, ¿se puede intervenir también sobre esto? Que también había pedido la palabra. Perdón, adelante Ángel, he matizado porque me he explicado mal y se me ha entendido mal. Hablo del incumplimiento. Sobre ese mismo tema, vamos a ver. Primero, la exposición yo creo que ha sido estupenda, muy sugestiva, muy completa y a mí me ha gustado mucho, cosa que Rosa sabe lo difícil que es llegar a esas cosas. Yo estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho ella y que luego Javier también ha dicho. O sea, la Constitución no le falta un modelo, hay un modelo. Hay un modelo. Y Javier ha dicho, primero lo ha dicho Rosa, que era razonable, y luego ha dicho Javier que existe un modelo, y luego es Javier el que ha utilizado el término que fue prostituido. Y, por cierto, el Tribunal Constitucional, en su sentencia del año 85, dijo, esto puede ser un gran problema, y aquí esto no debería tal. Y había, no sé, claro, desde el año 85 tenemos el modelo que no es el constituyente originario, el constitucional originario, tal como lo interpretaron las primeras cámaras, sino es el que en el año 85 se modificó. Y no sé por qué extraña razón, eso parece que no tiene vuelta atrás. Es decir, el modelo originario podía estar bien, existe, la primera vez funcionó, nadie se queja del primer consejo, generalmente se dice que, pero bueno, eso puede ser. Luego, a partir de un cierto momento, la cosa empezó a torcerse. Con los matices que sea, yo estoy de acuerdo con la independencia de los jueces, con carácter general, por supuesto. Yo creo que no en eso no podemos quejarnos. Pero creo que hay esa situación que me llama la atención, que cuando se echa la culpa, no, a lo mejor tiene que ver algo el modelo concreto, porque además sigo estando de acuerdo con lo que habéis dicho, tanto Rosa como Javier, y como decía Rafa, vamos a ver, a lo mejor hay que establecer una sanción. Pues la sanción, perfectamente es decir, es desapoderar al órgano que incumple. Y para eso, la propia Constitución diseña una fórmula, que fue la primera interpretación del legislador. Si el Congreso y el Senado no son capaces de ponerse de acuerdo, pueden o bien recuperar los jueces la capacidad que tenían de designar a la mayoría, o bien, ¿por qué no el sorteo? Y es una opción que cada vez me atrae más desde hace unos cuantos años. Pero me parece razonable, pero todo eso lo que cuestiona, en gran parte, o sea, yo creo que esas dos fórmulas, lo que cuestionan es el desarrollo del modelo en que las Cortes, el Congreso de los Diputados y el Senado eligen a la totalidad de los consejeros. E insisto, es algo que ya el año 86 ya el Tribunal Constitucional puso de manifiesto en su sentencia sobre la reforma. Y añado otra cosa, porque decía Rosa al principio, hablando de que la situación bebe de las fuentes de su situación, de su contexto. Evidentemente, la situación de la judicatura en el año 80 no era la misma que en el año 2020. Es decir, los jueces que en el año 80 eran jueces ya no queda probablemente ninguno en activo. Y todos los españoles tienen derecho a participar en igualdad de condiciones en las fórmulas de acceso a la judicatura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa desconfianza que históricamente da, hoy que hay 4 asociaciones de jueces, que cualquiera puede ser juez, que la sociedad española es claramente plural en todos sus ámbitos, no entiendo muy bien por qué hay que mantener eso. Entonces, insisto, me parece que si hay un modelo, me parece que ese modelo se alteró y que parece que el modelo alterado y no el original es el que ya resulta intocable, que me parece que es evidente que no ha funcionado, que ha planteado problemas, que a lo mejor el problema de los bloqueos se resolvería desapoderando a quien se ha atribuido esa competencia legislativamente y que para eso se me ocurre la opción que decía Rafa, italiana esta del sorteo, o bien la opción de que sean los jueces. ¿Por qué no? Entonces, es otra solución. Gracias, ha estado muy bien y perdonadme porque yo tampoco sé de esto nada más que un poquito. Javier, ¿sí? Yo tenía pedida la palabra también. Es que no me salía tu mano aquí. Piedad, adelante. Bueno, también muy poquita cosa porque ya se ha dicho casi todo y Rosa ha expuesto muy bien los temas, pero sobre este último tema no puedo dejar
intervenir. O sea, el tema de sancionar a un órgano constitucional, que nada menos que es el que representa a la soberanía popular, por lo menos la palabra sanción me parece muy dura. Casualmente sí he estudiado este tema y lo tenía publicado en relación con una sentencia que ahora no recuerdo si era del TRIFE, con un incumplimiento que se produjo en México de nombramiento de los miembros del Consejo Electoral, y que efectivamente las cámaras se achantaron y eligieron, le conminó a que eligieran y eligieron. Pero entonces yo decía, ¿y qué hubiera pasado si no habrían elegido? ¿Cómo les iba a sancionar? Y lo transmutaba aquí porque también algún autor había planteado la posibilidad de intervención del Tribunal Constitucional, que evidentemente pues parece que no podría. Entonces, sancionar ni al Congreso, ni al Senado, ni a los partidos, ni a los grupos. Yo creo que la sanción es la prórroga, tal como está en los términos actuales. Y cuando no estaba, también. Esa es la sanción. Rendición de cuentas, otro tema que ha salido, y voy a hacer acotación de un minuto. Había dos posturas, o hay, pero hubo sobre todo en algún momento de algún consejo determinado, dos posturas en relación con el tema de la relación entre Consejo General del Poder Judicial y Poder Legislativo, ¿no? Que era separación de poderes. Yo soy más partidaria de esta, separación de poderes y, por tanto, independencia, que se reduce a unas relaciones que son la memoria anual, la presentación de la memoria anual. Y la otra postura era ni hablar. O sea, el Consejo es responsable, ¿no? Que le ha nombrado y comparece ante él. Y entonces ahí es donde empezaba la lucha por si comparece, quién comparece, solo el presidente, también los vocales, cuántas veces comparece. El actual artículo, pues aquí tenía que hacer un apunte sobre la técnica legislativa. Como todos vosotros sabéis, muchas veces los textos se mueven en unos impulsos finales de una enmienda que no se sabe de dónde sale, de algo que el grupo en ese momento que tiene la mayoría mete. ¿Por qué dice que puede comparecer una vez para presentar la memoria y otra sola vez anual? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el sentido? Es el contrario, es decir, y nunca más. O sea, es mezclar las dos tesis, pero que llevan detrás una reflexión más profunda en relación con esos dos modelos de relación. Y no me voy a remontar a aquel momento en que se le quiso hacer comparecer a un presidente del Consejo General del Poder Judicial y no compareció, sin ningún efecto posterior, porque no podía haberlo. El tema de la proposición de ley que se ha presentado ayer es exactamente lo mismo que se había presentado, pero troceado. Es decir, lo que se ha sacado es el tema de la elección. Mañana sabremos cómo se va a tramitar, y ya no puedo decir más. O sea, cuán deprisa se va a tramitar o no. Y si no, no se os oculta que las proposiciones de ley, ambas, porque las dos son proposiciones, tienen la ventaja de que no necesitan informe del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, la tramitación es, por lo menos la presentación es mucho más rápida. Y de las funciones, voy a hacer una pregunta perversa e ingenua, que es decir, lo único que preocupan son los nombramientos y todos estamos absolutamente de acuerdo en la independencia de los jueces. Preocupa el tema del órgano de gobierno, politización, lotización, no la de los jueces. Entonces, Rosa ha hablado de cómo se diluye esto, ¿no? En definitiva, ¿por qué? Porque lo estamos transfiriendo también esa duda a los órganos de gobierno de los distintos escalones judiciales, pero que eso sí administran justicia más que otra cosa, porque son nombramientos jurisdiccionales, no de gobierno. Entonces, ¿por qué nos preocupan tanto los nombramientos? Es verdad también que en las sucesivas reformas y a instancia de algún grupo minoritario se ha metido el tema de la motivación, se ha metido el que aparezca el mérito, es decir, ya como para ir metiendo perlitas. Y ya voy a acabar enseguida, creo. Bueno, yo creo que nada más, simplemente esto es un poco hacer de abogado del diablo desde el otro lado de los poderes. Le voy a dar la palabra a Rosa para que os conteste a los tres, pero en la medida en que ha vuelto a salir el tema de la sanción, en todo lo mucho que se ha escrito en Italia sobre esto se habla de la palabra sanción. Ay, perdón. Un momento, Piedad. Podemos hablar de caducidad del nombramiento, pero lo que hay es que acabar con una mala práctica que se ha hecho como normal, que lleva a pensar
que los órganos proponentes pueden nombrar vocales del Consejo o magistrados del Tribunal incumpliendo los plazos. Eso es literalmente un grave incumplimiento de la Constitución. La prórroga no es una sanción, la prórroga perpetúa el grave incumplimiento. De acuerdo, esa es la polémica Aguiar Santa María. Un momento, Piedad. La idea es decir, no cabe disponer los plazos. Quien no nombra el plazo pierde la facultad de nombrar. Hay una caducidad. Me parece que es una forma de garantizar la Constitución y recuperar la confianza en el Consejo. Si la palabra sanción, que es correcta, puede ser polémica, que se hable de caducidad. Lo que no podemos es seguir manteniendo tantos años que la renovación de los órganos constitucionales no se haga en tiempo. Esto no cabe en palabras calientes. Segundo, estamos muchos de acuerdo en que el problema del Consejo no es la facultad disciplinaria, no es la formación, no son las sanciones, son los abusos o los nombramientos discrecionales, muchos de los cuales se recurren. Y esto es una de las cosas que preocupa a Rosa. Esa es mi opinión. Si quieres decir tú algo para volver a contradecirme y Rosa que nos conteste a todos. Piedad, ¿quieres decir algo? Solo una cosa más provocativa todavía. ¿Y qué pasa con otros órganos constitucionales cuando Lo mismo, quien incumple la facultad de nombramiento la pierde. Y se cesan, por tanto, también cesarían. Magistrados constitucionales baremados. Puede ser más... Eso ya lo dijimos en pautas para una reforma constitucional y que tú estabas en 2013. Yo estoy firmemente en contra de seguir quedándonos tranquilos con quien no renuevan los órganos constitucionales cada año, porque cada vez que hago el informe de las comunidades autónomas en el Senado, empiezo lo mismo, ya tengo un copy-print y lo voy pegando. Eso es ser un enemigo de la Constitución. Y vale de palabras calientes. Esta es mi posición muy dura. No podemos seguir perpetuando. Si uno se toma un whisky todas las noches, acaba pensando que tomarse un whisky es muy bueno. No lo es. Llevamos muchos años tomándonos un whisky cada noche. Demasiado tiempo. Y hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Un abonazo. Aunque nos pasemos de frenada. Creo yo. Creo que puede equivocar. Rosa, adelante. Bueno, a ver. Primero, gracias. Todas las intervenciones son tremendamente densas. Bueno, sobre el incumplimiento creo que tenéis una posición más sólida que yo. Yo simplemente voy a decir una cosa, que por qué tiene que ser o no es posible sancionar por incumplimiento a una norma constitucional y verlo en estos términos tan radicales. Se me ocurre que bastante sanción implícita, que no es estrictamente sanción, pero es que el precio lo lleva el órgano que está en el gobierno y tiene que aceptar un sorteo, porque se supone que estando en el gobierno, lo lógico es que al tener la mayoría estés más próximo a una renovación favorable, dulce, en fin, perfectamente me entendéis. Por lo tanto, el precio estaría implícito, Javier, es decir, no es tan exigente ni tan necesario determinar la palabra sanción, potestad sancionadora con las implicaciones que esto tiene, sino que el meter mecanismos de forma inteligente, de forma oportuna, conveniente, como un segundo escalón de sorteo, bastante precio está pagando ya el que está en la posición gubernativa con una mayoría de no poder finalmente renovar y tener que aceptar un sorteo que le puede o no favorecer. Luego hay un coste implícito que va a asumirse sin necesidad de tener que diseñar un tipo de sanción al uso como juristas que todos conocemos. Bueno, yo cuando se decía lo que ha planteado Ángel respecto de ya había un modelo y por qué nos hemos apartado, creo que Rafa, porque me está costando prestar mucha atención y seguir el chat, pero Rafa decía, yo sí discrepo del modelo del 80 y yo también, Rafa. Yo creo que el corporativismo y el monocolor y el peso en el Consejo de 1980 quizá no fue el mejor uso de lo que fue la interpretación y el guiño de apertura que se hizo al legislador para nombrar a los 12 vocales del turno judicial. Yo creo, sin perjuicio de que luego el primer mandato pudiera tener sus luces y sus sombras, pero yo creo que no hubo una, y ahí seguramente hay voces mucho más autorizadas, pero hasta donde yo sé y hasta donde yo he leído, la representatividad del primer mandato fue un tanto escasa de la realidad del mundo judicial que empezaba a despertar y a hacerse oír y a poder dialogar visiones e interpretaciones del ordenamiento distintas de lo que había sido la herencia acumulada. Por tanto, yo no creo que fuera tan desafortunado el pronunciamiento del Constitucional
poniendo de relieve, como ha señalado Ángel muy acertadamente, ya puso el Constitucional el riesgo sobre la mesa. Sí, lo puso clarísimamente, pero es que lo que dijo fue la conveniencia de trasladar esa pluralidad y esa heterogeneidad. Si lo difícil es trasladar esa pluralidad y esa heterogeneidad con mecanismos sin caer en lo que es la lucha partidista, no solo en un momento, sino en todo el desarrollo posterior, porque no es solamente, como dice Javier, los quesitos, es que esos quesitos tienen que responder a sus dueños, y ese es el problema es el desarrollo posterior. Y luego, lo que ha planteado Piedad, bueno, con relación al tema de la rendición de cuentas y de la comparecencia, soy consciente, Piedad, de que desde la comisión y los trabajos preparatorios había dos posiciones, y soy consciente también de que la técnica a veces es muy traicionera. Pero tú has hablado de que luego finalmente hubo comparecencias en algún mandato que no se llegaron a producir a pesar de ser solicitadas por la mesa y que no pasó nada. Fíjate, voy a este dato. Es que aunque no pase nada, es decir, aunque no se produjera la comparecencia, yo sí que creo que tiene todo el sentido del mundo que se produjera la petición y aunque no se produjera la comparecencia. ¿Por qué? Porque creo que hay un cierto efecto, hay una lluvia fina de responsabilidad que aún incluso no compareciendo, de desgaste, de consecuencias, de eficacia, de traslado a la ciudadanía, de deterioro que sí que se produce cuando uno es solicitado a través de una comparecencia y no comparece. Y estamos acostumbrados a una interpretación de la rendición de cuentas que siempre tiene que ser de un órgano jerárquico a un órgano subordinado y siempre tiene que acabar en un efecto tangente y tocable, tipo cuasi sanción o tipo efecto concreto de repercusión. No, la rendición de cuentas es algo lento, de lluvia fina, sofisticado, constante, permanente en el tiempo y a veces con un efecto que hasta medio largo plazo no se percibe. Entonces, quizá el que las comparecencias, quizá el que se haya ido hacia adelante y hacia atrás pone de relieve que no está muy claro cuál es el sentido de ampliar la presencia de la rendición de cuentas en el Parlamento y por qué hay tanto interés en un momento dado en erradicarla sin justificarlo. Y después volvemos a lo mismo, pero de una forma descafeinada, sin querer realmente. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay que interpretar siempre que el punto de partida en una comparecencia es la amenaza y el riesgo a la independencia? Es que no sé por qué siempre tiene que ser la pedagogía. Y por último, ya, con relación a los nombramientos, lo último que ha salido, quizá me parece que comparto que el problema real está en los nombramientos, es decir, todas las competencias no plantean los mismos problemas. ¿Pero por qué están los nombramientos? Pues porque yo creo que en el conjunto de nombramientos en los que está el problema, no solamente estamos evaluando a personas que sean excelentes juristas, y esto lo ha escrito magníficamente Pablo, sino que estamos evaluando a personas por su visión de la justicia, por su visión a la hora de elaborar unas normas de reparto, por su visión a la hora de enfocar las prioridades a medio y largo plazo para el año judicial, por su capacidad gubernativa de una sala y por tantos y tantos aspectos que no son estrictamente jurisdiccionales, que van a hacer y van a tener una incidencia en el funcionamiento del órgano colegiado muy relevante. Por eso se llaman cargos gubernativos, porque es una mezcla entre cargo jurisdiccional y gubernativo. Y esto es lo que realmente requiere de discrecionalidad controlada. Y yo creo que por eso ahí es donde sí son tan problemáticos los nombramientos. Gracias, Rosa. Creo que aciertas en que hay que objetivar los nombramientos mediante procedimientos, una idea que llevas tiempo desarrollando. Esto es lo más polémico, no nos va a dar tiempo a desarrollarlo, pero hay que poner procedimientos objetivos que limiten la discrecionalidad. Y también me parece correcto la rendición de cuentas, de manera que ya llevamos varias propuestas. Caducidad de nombramientos, objetividad de los nombramientos discrecionales, rendición de cuentas. En el chat estoy leyendo dos cosas. Rafael Bustos, que querrá decir algo sobre lo mucho que ha dicho el Consejo de Europa sobre que los jueces los deben elegir sus pares. Yo nunca he estado muy convencido, pero Rafa sabrá. Y tenemos un juez italiano, Pasquale Giannini, che vuole fare una domanda, dice que non è un costituzionalista, ma un magistrato, y que quiere decirnos alguna cosa sobre lo que está sucediendo en Italia. Pasquale, ¿mi senti? Pasquale, ¿quieres hablar? El magistrado Gianni puede decir algo, Giannitti. Es comparso. Pasquale Giannitti se ha ido. Bueno,
Rafa, ¿tú quieres decir algo sobre el Consejo? ¿Estás convencido de las propuestas del Consejo sobre la elección de vocales por pares judiciales? A mí no me convencen, pero es decir, lo que no se puede hacer uno cuando defiende algo es negar las evidencias. La posición del Consejo de Europa es claramente favorable a una elección mayoritaria por y entre los jueces. Punto. Esto es lo que A ver, Rosa, ¿qué te parece? A mí no me convence. Sí querría decir, porque en el debate con Ángel, que hemos tenido parcialmente en el chat, sí quería dar algún dato que me parece muy interesante, y es, en una discusión con un compañero magistrado, yo proponía que el sorteo entre jueces para ser vocal fuera a propuesta de candidatos realizados por las salas de gobierno de los TSJs. Porque, bueno, la composición de las salas de gobierno de los TSJs es mixta, de electiva y no electiva, y eso podía dar pluralidad. Y este magistrado me dio un dato demoledor, que fue, mira, los 17 miembros elegidos, no sé si eran 17 o cuántos eran, de la sala de gobierno del TSJ de Andalucía, que es el más grande, todos pertenecen a mi misma, lo dejo bien claro, a mi misma asociación. Cuando la elección es corporativa, los riesgos son muy altos. No me convence la opción, pero es la opción europea. Si el Estado decide hacer un Consejo Judicial, la opción preferida por el Consejo de Europa es elección mayoritaria por y entre los jueces. No me gusta, pero es la que es. A ver, la señora oponente quiere opinar si le parece... Sí, yo simplemente una cuestión. Rosa, y al tiempo de eso, ¿las asociaciones judiciales politizan la elección más que los partidos? Contesta las dos cosas. Bueno, estas preguntas requieren tranquilidad. Bueno, primera cuestión, Rafa, completamente de acuerdo contigo. Eso es lo que, sin ningún paliativo, desde todo ese soft law al que nos hemos referido, se recomienda. Ahora, vamos a ver, es que en el proceso de nombramiento de los jueces vamos a trocear como han hecho otros modelos. Es decir, primero, publicación, importantísimo, porque mire usted, en la publicación siento al Poder Ejecutivo y siento al órgano encargado. Y le digo, vamos a ver qué perfiles necesito, qué necesidades tiene la justicia, qué conocimientos con el mundo tecnológico que se nos viene encima, dónde tengo que reforzar, cómo el problema territorial lo integro, bla, bla, bla. Segundo paso, identificación de los mejores. ¿Por qué no puedo tener un órgano que no sea el Consejo, que le dé el trabajo al Consejo, donde haya jueces, claro, donde haya lay members, es decir, donde haya todo tipo de perfiles, evidentemente, como decía Raúl Canosa, con 4 sexenios, tal y cual, porque no voy a poner... Pero sí. Fracciono, nombramiento, identificación. Órganos de consulta, fijaros, los británicos hablan de los órganos a los que se le consulta. ¿Quién van a ser estos órganos de consulta? De alguna forma, eso ya está inventado. Es decir, vamos a consultar a la sala de gobierno donde este señor ha estado X tiempo trabajando. Vamos a consultar a esa audiencia de la que viene este señor, qué trayectoria tiene, cuál ha sido su carácter, su forma de generar equipos, sus visiones, Con lo cual, fracciono, publicación, identificación, consulta y, por tanto, al final le doy a los jueces, si es que es lo que nos dice Europa, la final decisión del nombramiento. Pero lo que he hecho ha sido huevos en distintas cestas, contrapesos, fraccionamiento, cortafuegos, que lo que me generan es unos inputs que me van a incrementar la legitimidad, porque no solamente voy a tener en cuenta que las sentencias sean sentencias extraordinarias, que tenga toda la especialización, que tenga la experiencia, que tenga un número en el escalafón maravilloso, sino que tenga buen carácter, una visión global del mundo judicial en Europa, y por tanto eso me va a permitir llegar a un nombramiento en el que yo no puedo decir ¿nombramientos por jueces o no nombramientos por jueces? No, ve usted, es que los filtros previos y el fraccionamiento hace que haya tal... Y por tanto, como hacen los británicos, si yo me separo del candidato que parece que llega con todos los pasos y todos los deberes hechos, también lo tendré que justificar y dar rendición de cuentas. ¿Por qué? Si esta persona
responde a la convocatoria, responde al perfil, responde a los méritos, sortea el órgano de identificación, que es un órgano administrativo con fondos, porque claro, luego eso es hablar de los mundos felices de que haya una dotación presupuestaria para todo esto. Pasa el sorteo de los órganos de consulta, que la mayoría de las veces son miembros de la carrera judicial a altos niveles, la senior judiciary, a la que hay que escuchar, por supuesto. Si yo finalmente, como órgano de nombramiento, jueces, magistrados, me separo, lo tengo que justificar. Puedo pedir que se vuelva a reconsiderar o puedo separarme y reprobar, pero si repruebo tengo que justificarlo. Entonces, no se puede implementar un modelo, esto es evidente, pero sí que surjan muchas pistas y muchas ideas. Por eso, Rafa, yo también estoy de acuerdo contigo, es decir, no me convence que sean los jueces, porque ese corporativismo está ahí, es decir, bien, le quitamos a los políticos la vara de decidir y se la damos a las asociaciones, y ya hemos visto lo que nos antecede, hemos visto lo que ha pasado en el 80, hemos visto en el 2001 lo que sea, pero ¿por qué tenemos que dar íntegramente todo el proceso y no fraccionarlo? Yo creo que en el fraccionamiento habría cosas positivas que experimentar y que explorar, esa es mi opinión. Y la segunda pregunta que me hacía Javier. A ver, el tema de las asociaciones está ahora sobre la mesa. Como bien sabéis, el Consejo Consultivo ha elaborado un trabajo muy interesante. Yo estoy todavía centrifugándolo un poco y poniéndolo en valor y dándole vueltas, que es un trabajo denso, que es el cuestionario sobre el rol de las asociaciones judiciales en cada uno de los modelos. Las preguntas son muy interesantes porque son preguntas muy pedestres, pero con mucha miga sobre cómo se financian estas asociaciones, qué tipo de relación tienen con el Ejecutivo, cuántas asociaciones hay, qué relaciones institucionales estables tienen con los partidos políticos. Es decir, es un trabajo que efectivamente responde a modelos judiciales muy diferentes y que hay que poner en contexto en cada modelo judicial. Pero que yo sí que creo que la presencia de las asociaciones, por una parte, debe estar en el Consejo, pero requiere de diseños que no le otorguen el primer punto y el último en la gestión de una competencia. Es decir, que también hay que controlar mucho cuál es el papel que tienen las asociaciones en el proceso de nombramiento. Y hay un trabajo que seguro que conocéis todos, que es el último de Miguel Ángel, en el que habla de esto y dice, ¿cómo se puede hacer esto? Se lanza muchas ideas. Pues, por ejemplo, evidentemente, sopesando la proporción de asociados y no asociados. Evidentemente, no cargando mochilas para poder representar que exijan tener que estar militando en una asociación o dar más peso al estar militando en una asociación. Estableciendo cupos, pues puede ser conveniente establecer cupos, que no tienen por qué ser distintos en 12, es decir, que el hecho de que sean 3, 6 y 3, pues no sé si es lo más conveniente, o siendo incluso valiente, cuando se habla de la presencia equitativa de hombres y mujeres, esto simplemente es un brindis al sol, porque realmente no hay ninguna medida que concrete esa presencia paritaria, es también simplemente un brindis al sol que yo creo que está mal planteado. Entonces, ¿cómo dar participación a las asociaciones? Yo creo que de forma limitada, controlada y, por supuesto, no desde el principio hasta el final, sino solo de forma puntual. Es al menos lo que yo veo. Va a ser muy difícil limitar a las asociaciones. No lo creo. Recordaré todos esos vocales que han dicho más de una vez, ya he nombrado tantos cargos de miembros de mi asociación. Ellos creen que tienen un mandato imperativo de sus asociados. Y este es el problema, la lotización más el impacto de las asociaciones en un consejo que funciona como un parlamento. Le voy a dar la palabra a Pablo, pero antes de dársela a Pablo, llevamos un tiempo esperando que intervenga nuestro invitado italiano, Pasquale Giannitti. Pasquale, puedes hablar en italiano. Pablo habla italiano todavía mejor que yo. O yo te traduciremos. Adelante, si no se entiende. Giannitti, te prego. Pasquale. Pero si me ha vuelto a pedir la palabra. Es comparso. Pablo, Lucas, adelante. Ah, sì, mi sentite? Ti sentimos? No, non ti sentiamo. Debes enchufar el micrófono, Pasquale. Abajo, en el banner blanco, hay un micrófono. Pínchalo y sube el volumen de tu ordenador. Pasquale, non ti sentiamo. Bueno, si arreglas el micrófono, pides la palabra. Pablo, querías hablar. Pablo Lucas. Pablo.
Tienes el micrófono cerrado, ahora sí. Javier, no sé si se me oye. Me parece que no se me oye. Adelante. No sé qué ha pasado. Está bien, está bien. No, ahora se ha ido el micrófono. Vuelve a enchufar el micrófono. No sé si consigo que se me escuche. Sí. Ahora se me escucha. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces yo solamente quería hacer 2 observaciones a propósito de las últimas intervenciones. Es verdad que el Consejo de Europa propugna el modelo de consejos de la magistratura con presencia de formados fundamentalmente por jueces, elegidos por los jueces. Esa es la defensa como ha dicho Rafa, y decía también Rosa, esa es la tesis, pero del Consejo. Yo creo que esa tesis está muy condicionada por el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, que han plasmado en la Carta Magna de los Jueces Europeos esa solución. Y a mí me parece que ese planteamiento obedece fundamentalmente a las fuentes de información de las que se nutre el Consejo, que son fundamentalmente las asociaciones judiciales. Entonces yo por eso relativizo mucho esa posición, que por otro lado, sentencia jurisdiccional en alguna ocasión en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí podría haberse pronunciado en ese sentido y no lo ha hecho. Y me parece que esta era la cuestión principal que me importaba de detalle resaltar. Y no quiero abusar más de la palabra porque nos corresponde a vosotros y sobre todo a Rosa. Muchas gracias. Muy importante lo que ha dicho Pablo, muy relevante. Adelante, Rosa. No, simplemente estoy totalmente de acuerdo, que es verdad que muchas veces el análisis que hacemos desde cada modelo judicial importa el dato, pero que ese dato hay que contextualizarlo y, por tanto, cambia la interpretación en función de eso, con lo cual nada que añadirlo, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Pablo. Bueno, Pasquale Giannitti, ¿puedes hacerte oír? Eppure ti sentiamo. Giannitti, ¿quieres hablar? Parece que no arregla sus problemas de audio. ¿Alguien quiere preguntar algo? Cualquiera de los participantes. Daremos 1 o 2 palabras más porque se ha hecho ya muy tarde. ¿Alguien quiere preguntar algo? Parece que no. Rosa, ¿quieres concluir? Pues menuda responsabilidad, ¿no? Simplemente, yo no soy la más indicada, pero yo que he aprendido mucho, que os agradezco de verdad, que es un lujo poder someter a vuestro juicio y a vuestras reflexiones esto, que yo creo que es un buen momento, que yo me empeño en ser optimista, igual fruto del atrevimiento, me empeño en ser optimista porque creo que es un punto de inflexión y entonces es el momento de ofrecer reflexión de altura. Yo creo que no podemos otra vez volver a meter solamente un plan B y solamente algo que nos permita renovar. Y eso es lo que sí que me daría frustración y entonces me alinearía con la tesis de Luis Aguiar. Es decir, si este momento, que es un momento en el que sí o sí tenemos que renovar, simplemente conseguimos que se renueve el Consejo y ya está, creo que todos nuestros esfuerzos no habrán servido para nada. Pero yo creo que al final la lluvia fina de la propuesta, de las alternativas y sobre todo, como yo con la experiencia en el Reino Unido sufrí un poco el movimiento de la noria, de ir muy encantada viendo que habían reformado todo, que cómo lo habrían hecho. Luego me decepcioné porque dije, pero madre mía, ¿de dónde partían este modelo tan absolutamente desconocido? Pero luego me he vuelto a animar, pues creo que es posible hacer un diseño alternativo y creo que las medidas cortoplacistas no dan resultado. Entonces, bueno, pues creo que todas estas cosas, con esta academia que tenemos, que pues os escucho y yo creo que a la hora de escribir y de lanzar ideas, pues sí que se puede hacer una cosa algo más integral de una posible reforma del Consejo y no simplemente encontrar algo para... Es verdad que el primer paso tiene que ser renovar, porque necesitamos renovar, pero sí que es cierto que el nuevo mandato tiene que plantearse algo integral, algo fruto del siglo XXI y un poco atendiendo a ese soft law que de alguna forma lo que está planteando es consejos integrales. Y nada, muchas gracias.
Quiero dar las gracias a Rosa por una ponencia muy estudiada, muy documentada, y la prueba es el rico debate que ha abierto, en el que hemos hecho algunas propuestas regeneracionistas, pues que se ha dicho que está herida. Si os parece bien, vamos a darle un aplauso a Rosa y luego os daré una información. Gracias. Aunque no puedas sentir nuestros aplausos, gracias a vosotros. Agradecemos el esfuerzo de preparar la ponencia y el debate a todos vosotros. Y brevemente, la agenda programada es la siguiente. Y si alguien quiere hablar, como siempre, que me lo diga. El 21 de enero vamos a tener un seminario sobre el control de convencionalidad de las constituciones, y hablará Rafael Bustos, y el control de comunitariedad de las constituciones, los controles supranacionales de las constituciones, que lo hará Ignacio Ugartemendía. Tolerarán los dos, Ugartemendía y Bustos, a la limón. Y luego en febrero hay pedido un turno de ponencia por Rafa Rubio, que acordamos hablara de un informe que ha hecho, es una opinión, de la Comisión de Venecia sobre las redes sociales, libertad de expresión e información y los derechos en las redes digitales. No sé si está Rafa. Rafa, ¿estás ahí? Bueno, Pascuale se despide por el Sí, sí, estoy aquí. Pascuale, Rafa, es correcto. Hablarás Correctísimo. en febrero, ¿no? Puedes hablar de las redes digitales. ¿Sobre qué es exactamente el informe? Son unos principios de unos estándares internacionales del uso de redes en elecciones, en los distintos procesos de la elección, desde el registro hasta el recuento final. Muy bien. Y complementará además la ponencia que tuvimos sobre la televisión en campañas electorales. Pues nada más. Me despido de todos vosotros. Nos veremos en enero. Que paséis una buena Navidad y escapad de la pandemia como podamos. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Rosa. Lo has hecho. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias, Rosa. Gracias. La grabación, Carmen.